las estrategias que estaban vigentes se han apagado. Todo ese dinero acumulado van a buscar hoy rentabilidad en el sector real. Cuando me dijeron que comenzaba una especie de cuarentena dinámica o cuarentena inteligente, vine a este lugar, a mi biblioteca en el Club de Ideas, para leer los clásicos y para descubrir una verdad, 2 lecciones y 5 secretos. Nos hemos reunido hoy con mi colega Sergio Zapena, y le hablo a Sergio en este momento, para conversar sobre este momento pandémico, sobre la economía, la política y la sociedad del COVID-19, este modo COVID de vivir, para analizar cómo es esta realidad versus cómo debe ser esta realidad. Porque la mayoría de los analistas nos hemos concentrado en lo que puede salir mal: las políticas monetarias, expansionistas, el crédito que nunca llega a tiempo, y las políticas fiscales, en donde el Estado ha demostrado que no tiene suficiente recurso o suficiente cantidad de recursos como para dar de comer a los cautivos. En este escenario pandémico, en el episodio de hoy, te vamos a explicar delante de la Unión Industrial Paraguaya por qué para el escape del cautiverio es mejor la inversión y no la deuda. Secreto número 3. Inversión versus deuda. El ahorro nacional. ¿Qué podemos decir, Sergio? Víctor, lo que podemos decir es que no necesitamos endeudarnos para financiar la reactivación. ¿Vos sabías que acá en Paraguay hay 15 grupos económicos, 15 familias que tienen el 70% de la riqueza del país? Si se logra hacer un pacto con esas familias, se puede lograr a través de la recaudación el financiamiento de toda la economía y inclusive del gobierno. Vamos a repetir. 15 familias quiere decir que hay 15 patriarcas o jefes de familias, empresarios con riqueza, paraguayos, que podrían repatriar capitales o sacar capitales que están en bancos, en el colchón, no sabemos dónde está, y ellos pueden motorizar la economía paraguaya. Así mismo. Como me había dicho, un expresidente cuando estuvo en el gobierno logró traer 6.000 millones de dólares al Paraguay, porque era el riesgo país. Él era el riesgo país. Él era el riesgo país. Entonces acá lo que tenemos que lograr es que el pacto político sea para disminuir el riesgo país. Tenemos que tener actores políticos que le garanticen a los paraguayos para que traigan y repatrien de vuelta su capital. A esas 15 familias. Correcto. Es decir, que podríamos evitar endeudarnos y con el ahorro nacional reactivar la economía paraguaya, invirtiendo en sectores winners
que sustituyan importaciones en este tiempo pandémico, donde de hecho tanto el contrabando como la importación formal van a tender a disminuir. ¿Es así? Así mismo. Perfecto. La política de migración de activos de vuelta a casa, que es una herramienta que debemos estimular, va a significar que nosotros podamos darle a capitales muertos, darle de nuevo vida. Eso sería. Hay capital muerto que puede tener vida y eso puede reactivar la economía. ¿Por qué nosotros nos hemos venido endeudando mucho en los últimos tiempos en vez de que utilicemos la inversión nacional, el ahorro nacional o la inversión externa directa? ¿Cuál es la razón por la cual 3 veces o por 3 veces se multiplicó el endeudamiento público paraguayo en los últimos 8 años, desde el 2012, que estaba en 3.700 millones más o menos, hasta ahora que ya está en 11.000 millones prácticamente? ¿Por qué se multiplicó tanto el endeudamiento público? Hablando con un ganadero en el campo, nos había dicho de que existen 2 variables que son predecibles, pero que no son controlables en el negocio del campo. Uno es el clima y el otro es la política. Entonces, ¿qué pasa? Que el clientelismo político, utilizando el ahorro nacional para financiar el gasto público, no está bien visto por el sector privado, no hay credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? El sector privado no declara y tampoco repatria sus capitales porque no quiere financiar el clientelismo político. Eso se puede ver en un indicador que estábamos mirando la otra vez, que nos muestra que el Producto Interno Bruto, que creció 4 o más por ciento exponencialmente, sin embargo no tuvo una correlación en el crecimiento de las recaudaciones, que apenas crecieron 0,5%. Así. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que alguien esconde o no muestra todo lo que produce? Así. ¿O produce y dice que no gana? La economía en efectivo creció 3 veces, se multiplicó por 3 la economía informal, que se maneja en efectivo, que no entra en el sistema financiero. ¿Cuánto es la economía informal? Y se cree que es el 50%. Es decir, si 40.000 millones es nuestro PIB, ¿cuánto es entonces la economía paraguaya? 60.000 millones de dólares es lo que mueve la economía de Paraguay, de los cuales 20.000 millones de dólares no entran en el circuito. ¿Por qué? Porque no se declara por 2 razones. Una, porque el sistema financiero no permite, por una cuestión del control del lavado de activos, y otra, porque la recaudación va al clientelismo político. Eso quiere decir que nosotros nos endeudamos. En primer lugar, no pagamos impuestos. Un economista amigo dice que este es un país low cost, baja presión tributaria, no te cobran nada pero no te da nada en materia de servicios públicos, educación, infraestructura, salud, etc. País low cost, como esas compañías aéreas que te subís, pagas un pasaje barato y ni agua te dan el avión. Bueno, eso es el Paraguay. Así. Así. Vamos a reírnos un poco. El endeudamiento se debe en consecuencia a que nosotros o la clase política recurre al endeudamiento porque el contrato social reflejado en la baja presión tributaria está roto. La gente no le quiere dar impuestos, no quiere pagar sus impuestos. Los empresarios y los actores, sean personas físicas o personas jurídicas, actores económicos, todos ellos, no quieren pagar impuestos por aquello que se refleja en la comparación del crecimiento de los activos en las declaraciones juradas de los políticos, que tienen saltos exponenciales superiores incluso al crecimiento de los patrimonios del sector privado. Así mismo, ¿te imaginas si ese apetito que tiene el mundo por nuestros bonos, que cuando se lanzaron ahora en esta pandemia se duplicó la inversión pública de 1.200 millones de dólares a 2.500 millones de dólares con endeudamiento externo? Si eso logramos generar en el ahorro nacional, esos 20.000 millones de dólares que no están declarados, podemos iniciar la recaudación que puede hacer que el país se reactive rápidamente. Claro, si nosotros formalizamos 20.000 millones de dólares, que según Sebastián Hacha, uno de los estudiosos, dice que es la economía informal o subterránea del Paraguay, que puede ser la parte informal del sector formal o puede ser 100% informal, no importa cómo sea. Nosotros lo que podemos hacer es entonces recaudar 2.000 millones de dólares más, que es la presión tributaria. 2.000 millones de dólares más. Y no nos endeudamos afuera. Y sumarle otros 2.000 millones de dólares de inversión directa. 4 ya. 4.000 millones de dólares podemos recaudar con ese cambio de estrategia
y con ese acuerdo político. Lo que pasa es que nosotros tenemos mentalidad de contrato y tenemos que entrar en el modelo de mentalidad de pacto. El contrato social, su interpretación se limita al espíritu de la letra, y el pacto moral, otro pitopú, diríamos en paraguayo, significa que nosotros extrapolamos el espíritu de lo estrictamente escrito, sino que tenemos una visión. Por eso que yo decía al comienzo que solo el que tiene una versión positiva de la historia, y quiero que me cuentes después lo que era el Paraguay a principios del siglo XX, puede construir una visión optimista de su historia, de su futuro, perdón. Una visión optimista del futuro depende de lo que vos pensás, cómo te fue en el pasado. Las estrategias con relación al futuro se apagaron. Y cuando una estrategia se apaga y estamos en cautiverio, tenemos que buscar el escape. Y el escape es una nueva estrategia. Y esa nueva estrategia generalmente es una nueva hipótesis sobre el futuro, nuevos actos de fe. Y allí es lo que yo te hago una crítica respetuosa, Santiago. Muy bueno el análisis que haces con Carlos Fernández, pero cero propuesta, viejo. No te vayas a enojar conmigo. No, va nada, Víctor. Tu propuesta más fuerte, y con amor te digo, tu propuesta más era subir del 9,9 al 10,5 la presión tributaria. En un momento en que la economía se desacelera, y vos sabés que los empresarios paraguayos son grandes. ¿Qué? Generadores de empleo. Evasores también.